Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y seguimos en compañía del director del Museo de la Ciencia y la Tecnología, el Museo Eldes, y hablamos con don José Gilberto Moreno y estaba hablando de esas ofertas que poco a poco se van, podemos decir, volviendo a la normalidad, porque como acabo de comentar, volvemos a abrir más amplio el museo a partir del día 17. Sí, teníamos limitado una propuesta única, que era el recorrido de Bodies hasta el 15 de mayo, y ahora terminamos esa propuesta y el día 17 de mayo, aunque vamos a mantener la sala de la exposición de Bodies con la muestra, pero ahí ya se puede ir al museo para ver el resto del contenido, o también se puede ir al museo más ver la exposición Bodies diferenciada a aquellos que les apetezca y todavía no lo han hecho. O sea que ahora ya cogemos velocidad de crucero absoluta, ¿no? Y con esa oferta que ponemos, ¿no? La red y con eléctrica. esta oferta, más esta que abrimos ahora de Conectados con el Futuro, una exposición muy tecnológica, ¿vale? Pero donde descubrimos nuestra propia contaminación individual, nuestra huella de carbono, qué podemos hacer, cómo es el consumo de nuestra casa, todo el contexto de cómo nos ayudan las energías alternativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy intuitiva y es espectacular también, ¿vale? Vamos a tener un recorrido, después tendremos otra exposición sobre la evolución de las máquinas fotográficas, vamos a tener un espectáculo en verano brutal, todo un país de marionetas, un espectáculo familiar para niños y adultos, donde cobran vida diferentes personajes y haces un recorrido por ellos, por el planeta Tiritrón, ¿vale? Vamos a tener después del verano la Casa del Futuro, que es una primicia también mundial, porque se usa todas las tecnologías del futuro en una futura casa que podamos tener en el siglo XXII, ¿no? Y bueno, vamos a tener una propuesta muy atractiva de manera permanente. Quien elija el Museo Eldes para ir no se va a aburrir en cualquier momento que vaya, pues a partir de ahora, porque también necesitábamos dar un regalo a la sociedad, ¿no? Y nos corresponde, han creído en la ciencia, Canarias ha dado un ejemplo de comportamiento, de índices de propuestas de vacunación, y el que no quería vacunarse, de buen comportamiento en las medidas de prevención y de protección. Ya lo hicimos en su momento con unas navidades especiales en el Secreto de Oriente, que pudimos alojar a los Reyes Magos. El único sitio del mundo donde se sentían seguros era el Museo Eldes y vinieron aquí, ¿no? Qué mejor sitio. Qué mejor sitio. Mire, si no tiene fama ya el Museo Eldes internacionalmente. Efectivamente. Que reside en Gran Canaria y no visita el Museo Eldes es un delito ya. Efectivamente. Bueno, ahora tenemos al Ratón Pérez, que ya nos ha dicho que se va en verano y que tenemos 4 semanas para que también el público familiar visite el laboratorio del Ratón Pérez, que su primo además nos abre las puertas, nos enseña su salón, su laboratorio, su cocina, que es espectacular. Pues también quedan 4 semanitas, es que la oferta que tenemos es brutal, ¿no? Y entonces hay que aprovecharla, porque está en nuestras islas, está en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Parque de Santa Catalina, y estamos hablando de uno de los recintos más visitados de todo nuestro archipiélago. Entrar y no hay que perder la oportunidad. Entrar en otro mundo, sí. El entrar ya te absorbe, te limita. De hecho, la gente va, cree que va a pasar un poco rato, y claro, allí tienes que pasar horas, porque se te pasa muy, muy rápido, ¿vale? Y está muy bien. Hacía mención lo de las marionetas y hacía, no, para los niños. Es que yo digo, ¿por qué siempre buscamos la disculpa de las marionetas y de las puestas de escena? Y decimos, no, es para que el niño o la niña. No, di la verdad, que tú quieres ir a verlo. Y de hecho es un espectáculo familiar, por eso lo puntualicé, es un espectáculo para adultos. Estamos hablando de algo muy noble, de algo que va a llamar la atención, que nunca se ha hecho, ver toda una ciudad, ¿no? llena de personajes que cobran vida. Nos han asesorado los propios productores de Barrio Sésamo, es decir, estamos hablando de productos de alta calidad, ¿no? y que llevamos mucho tiempo preparándolo, y va a ser nuestra gran oferta del verano como espectáculo, después aparte de todo lo que he comentado del contenido de expositivo del museo. Podemos complementar, y ya está, la diversidad es el éxito. Correcto. Don José Gilberto, usted de profesión es enfermero. ¿Sí? Hoy tenemos que felicitarlo, por supuesto, porque hoy es Día Internacional de la Enfermería. Sí, el 12 de mayo
Anualmente celebramos nuestro día, nuestra profesión, la profesión del cuidado, ¿no? Porque además es una profesión que ha evolucionado desde el punto de vista de que tiene una alta ya cualificación profesional, porque somos los que cuidamos antes, durante y después de la enfermedad. Somos los que conocemos al ser humano en toda su integridad social, psíquica, física, y en ese salud integral, pues saber lo que ocurre cuando estamos sanos y saber lo que ocurre cuando estamos enfermos. Saber qué hacer para mantener la salud, saber qué hacer para prevenir la enfermedad, pero también para curar la enfermedad, también para rehabilitarla, ¿no? La profesión de la enfermería, probablemente el profesional del cuidado es la profesión más completa que existe en el ámbito sanitario, ¿no? Obviamente lo digo yo como enfermero, pero es que es una realidad. El sostén del sistema sanitario de hoy en día es la enfermería, ¿vale? Y no existiría el tener hospitales, el tener centros de salud, el tener una atención a la persona ante cualquier situación de salud o de enfermedad si no estuviera los cuidados de enfermería, si no estuviera la profesión de las enfermeras y de los enfermeros, ¿no? Entonces, mañana es un día señalado, y además después de haber pasado todos los procesos de la pandemia, que hemos estado al pie del cañón. Nosotros no hemos estado confinados, ¿vale? Todo lo contrario, ha sido triplicar nuestra jornada laboral, llevar el cansancio y el miedo también muchas veces a nuestras casas, porque fuimos los primeros desconocedores de la profesión, hasta que poco a poco pues fuimos tomando las riendas y tener la seguridad también de nuestra propia protección. Pero entiendan que al inicio de la pandemia los afectados eran quienes convivían con la enfermedad, y era el personal sanitario, donde habían muchísimas enfermeras y enfermeros que por desinformación, por no tener elementos de protección, terminados contagiados y muchos fallecidos, ¿no? Y eso es una deuda, y permíteme que le diga a don José Gilberto Moreno, que tenemos a esta sociedad. Por eso digo que siempre nos olvidamos, tenemos una memoria corta, porque hoy más que nunca deberíamos unirnos a esta sociedad y pedir responsabilidad, porque ese equipo humano, entre ellos enfermeros, como todo el personal sanitario, lo mandamos a la guerra contra un virus que nadie sabía ni quién era, ni cómo iba a actuar, ni lo que estaba pasando, desarmado. Por ver personal facultativo, sin equipos EPI, con bolsas de basura, inventando esa protección, oiga, esto aclama cielo, ¿eh? No se le podía insultar más a estos profesionales que dieron, muchos de ellos, su vida, porque pusieron su vida y desgraciadamente la perdieron, por intentar salvar vidas humanas. Así ocurría, y además tengo que decirte algo, es un contexto que por suerte no ocurrió aquí en Canarias, ese alarmismo de llegar a esos límites, ¿no? Sino de racionalizar también los recursos, porque a todo el mundo le entró el pánico, ¿no? En aquel momento, y los recursos tienen que estar para los que estaban en atención en primera línea. Pero mira lo que te voy a decir a la aportación que bien haces, ¿no? La gran mayoría de los profesionales sanitarios, enfermeras y enfermeros entre ellos, que se les pedía estar en los dispositivos sanitarios, en los puntos de primera línea, eran voluntarios. Es decir, no solo que se les pusiera, sino que nuestro código deontológico profesional, tenemos que trabajar ante esa adversidad, como pedirle a un bombero que no vaya a un incendio porque le da miedo el fuego, ¿no? Nosotros los sanitarios, jubilados y jubiladas, querían volver. Correcto, sí, el factor ese de vocación profesional absoluta, de combatir una enfermedad y de estar al cuidado de la gente, hay que darle el punto, además de voluntariedad, de altruismo, que eso significa un rango de profesionalidad exquisita, sí, y máxima, ¿no? Y hay que ponerlo también sobre la mesa. Es decir, la vocación del servicio público, si alguien lo tiene interiorizado, de no cerrar puertas, de atender a la gente, siempre ponemos, digo, hombre, se ha demostrado con el contexto sanitario, igual que se demuestra con el contexto educativo, igual que se demuestra en otros ámbitos, ¿no? Pero aquí no ha habido discusión. Es decir, es que tuvimos que combatir, como bien tú dices, contra un enemigo desconocido. Efectivamente. Y es el lado humano, fíjate por dónde, que también me quedo con esto, porque no, hoy por hoy tenemos una deuda por la situación laboral que está muchos enfermeros y enfermeras. Y hoy creo que esta sociedad tiene que responder y ser los que ponga esa avanzadilla de exigir que esta personal tenga ese puesto de trabajo estable, que no existan esos contratos de un mes y de horas,
sino que sean reconocidos por ese trabajo y esa labor, porque fíjense por dónde, que en el peor momento, cuando más soledad había, reinventaron de tener esa mano y tender esa mano a ese enfermo o esa enferma humanamente para que no estuviera solo, o reinventar y poner en sus medios de comunicación, en este caso los teléfonos móviles, con esa videollamada. Eso a mí ese trabajo humano de poder cubrir esa necesidad de que hay que estar ahí, hay que estar ahí cuando uno más aislado está, cuando más solo está, cuando hay una enfermedad que no sabe lo que va a pasar, que tenga esa mano que nadie conocía, pero te estaba dando esa esperanza y te ayudó. Esa fiesta que se montaba o ese paseillo cada vez que le restaba una muerte al COVID que no se lo podía llevar porque salía de la UBI, eso no tiene valor, Ganaba la Champions, era ganar el Mundial, de decirle una persona más que hemos podido recuperar. Eso no tiene así reconocimiento ni premio. Y no hemos sabido ahora de cómo está esa situación, desgraciadamente, de incertidumbre laboral, de volcarnos y decir, no, mire, aquí ustedes son los que gobiernan, pero nosotros somos los que mandamos, que somos el pueblo, y queremos una estabilidad, y queremos que doten de más medios que se ha demostrado, y que se le dé más calidad, para que estas personas puedan desempeñar su trabajo y su profesionalidad, que lo han demostrado, que son unos profesionales como la copa de un pino. Y a mí me emociona lo que dice. No, es la realidad. Yo creo que es una deuda que tenemos esta sociedad. Y ahí somos un colectivo poco reivindicativo, porque somos hormiguitas trabajadoras, porque la profesión, en nuestro caso, de la enfermería, es una profesión resolutiva. Es decir, tienes que resolver un problema, y qué mayor problema hay en esta vida que los problemas de salud, ¿no? Entonces, nos preocupamos en ser muy trabajadores, resolutivos, buscar siempre soluciones a cualquier problema, atender a la gente, estar al lado, y a veces somos flojos, por decirlo en lenguaje doméstico, para reivindicar un respeto a la profesión y una dignidad, ¿no? En este caso a la profesión. Pero es cierto que es de justicia. Y esto lo ha demostrado, ¿no? Es decir, oye, las condiciones laborales, individuales y colectivas tienen que marcar unos índices de dignidad estables y altos, ¿vale? Porque qué mayor tesoro existe que la propia salud. Qué mayor tesoro tenemos en nuestro contexto de tener un sistema sanitario público, accesible, con todas sus dificultades, con todas sus listas de espera, con todo su tal, pero cuando te ocurre algo entras por una puerta de urgencias y te atienden, ¿vale? Cuando tienes que estar, hay alguien que, como dices tú, te tiende una mano, y nadie enjuicia nunca los recursos humanos de este sistema sanitario, ¿vale? El sistema se puede criticar, se puede mejorar, se puede tal, somos muchísimos ante un sistema que tenemos que mimar y que tenemos que cuidar, y eso empieza valorándolo, ¿no? Y valorando también a sus recursos humanos. Por eso el Día de la Enfermería también se convierte en un acto de reivindicación, ¿no? De potestad profesional en decir, mantengamos y cuidamos, y estamos hablando de un rango de altísima cualificación profesional que en otros países de Europa se pelean por las enfermeras canarias, por las enfermeras españolas, por los profesionales de nuestra tierra. Por algo será. Vale, y te llaman todos los veranos y te duplican el sueldo para irte al Reino Unido, para irte a Portugal o para irte a los países de Europa del Norte, ¿no? Entonces, por algo será. Si es alta cualificación profesional, presumimos de ella, ¿no? Es que si hoy por hoy podemos presumir de la calidad profesional de la sanidad española, punto de referencia internacional, es por los grandes profesionales que tenemos en ella. Y además el rango, los EIR, los enfermeros especializados, las enfermeras especializadas, que ya tenemos diferentes especialidades, es decir, históricamente conocíamos al matrón, a la matrona, ¿vale? Pero ya hay especialistas en salud comunitaria y familiar, ya hay especialistas en salud mental, ya hay especialistas en todas las ramas propias sanitarias, que estamos teniendo un rango altísimo. La enfermería escolar, la reivindicación de que en cada centro educativo haya un profesional de la enfermería para trabajar diariamente y transversalmente en cada asignatura educativa los hábitos de vida saludable, es decir, cómo crear una cultura de priorizar
nuestros cuidados, ¿vale? Nuestros hábitos de salud, nuestro entorno del cuidado en el contexto en el que vivimos de una manera profesional, ¿no? Y entonces hay que aprovechar la excelencia enfermera que tenemos hoy en día. Mañana, día 12 de mayo, Día de la Enfermería, tenemos las jornadas de este día organizadas por el Servicio Canario de Salud en el Museo Elder, ¿vale? Ese rango de ciencia en el Día de la Enfermería que estamos celebrando, pues también el epicentro pues lo tenemos también en el propio museo, ¿no? Mejor lugar imposible, así de claro, de reivindicar. Y has dado con algo importante, ¿no? El que tengamos ese equipo humano de enfermeros y enfermeras en los centros educativos creando esos hábitos, no veas lo que descargamos de ese, como dicen los políticos, coste sanitario que llevamos en esta sociedad. ¿Con qué cosa tan sencilla? Sí. Además, la sanidad no tiene coste, la sanidad es una inversión. Una enfermería escolar es una inversión, una atención primaria de prevenir y promover la salud es una inversión. Cualquier aparato diagnóstico de prevenir enfermedades es una inversión, eso no es coste ninguno, ¿vale? El coste se va a una persona, se pierde una vida y no lo vemos más, que nos lo digan a quien nos acompañan, ¿no? Hoy estamos aquí, mañana no, y los que nos rodean, eso no tiene precio, ¿vale? Entonces, la salud, la calidad de vida, el vivir muchos años, el vivirlo bien, esto que repetimos no debe ser utópico, debe ser una realidad, ¿no? Y eso es una inversión, es decir, el coste no se debe medir, sino se debe atender a los servicios y a la población. Y hay que cuidarlo, la población tiene que ser responsable de ese cuidado, de esa exigencia, que sus impuestos van no para tener carretera, iluminación en la calle, un jardín bien presentable, un colegio en tu pueblo, también un centro de salud y un hospital. Entonces no podemos castigar tampoco el servicio público, ¿vale? Porque lo perdemos. Entonces esto tenemos todos sabemos nuestros derechos, ¿no? Sí. Pero tenemos que saber nuestros deberes también y hacer un uso racional de nuestro sistema. Si tienes una gripe, no vayas a urgencias, que a urgencias tienes que ir quien tiene una urgencia vital, quien tiene una emergencia. Si tienes un dolor de hace una semana, utiliza los recursos que están y utilicémonos racionalmente, ¿no? Porque esto lo debemos cuidar entre todos y eso también lo reivindicamos como trabajadores públicos, el cuidado de nuestro sistema, como mismo y bien nos están cuidando a nosotros. Pero fíjate que el de hacer un buen uso es por el bien de todos. Correcto. Así que claro, no hay que ser egoísta, no hay que estar con el dolor de cabeza y decir, no, voy a la noche, que por la noche está en urgencia y no hay nadie. Que vemos los servicios de urgencia, antes hablaba el partido de fútbol, ¿no? Durante el partido de fútbol no va nadie, qué casualidad que acaba el partido de fútbol y hay cola después en el servicio de urgencias, ¿no? Pero esto es lo que decía, ¿no? Digo, tengamos una colectividad, lo mismo que hablábamos en la primera parte del programa, ¿no? Ese individualismo que ha provocado ciertas experiencias malas que hemos vivido, cuanto antes tenemos que irnos a la generosidad, a la sociabilidad, a la civilización. No podemos ser incivilizados, ser insociables, y estamos viendo cuestiones alarmantes, factores de riesgo importantes, insultos, peleas, agresiones, faltas de respeto a mujeres, a personas con discapacidad, a personas raciales. No puede ser. A nuestros mayores, no puede ser, que se han sacrificado por el bienestar que tenemos. ¿Qué podemos decir los profesionales sanitarios del cuidado? Esto no puede ocurrir. Esto no puede ocurrir. Eso es civilización, eso es cultura, eso es educación. Y nos corresponde a la enfermería también entrar en ese contexto, ¿no? Y estamos. Celebramos nuestro día con orgullo y satisfacción, como se diría en rangos monárquicos, pero en este caso en un alto nivel de estima, de querernos y gustarnos nuestra profesión, porque la vocación enfermera se lleva dentro, si no, no podrías ejercer esta profesión, ¿no? Y aquí las compañeras y los compañeros son de una alta calidad y vocación que merecemos celebrar este día, o por lo menos hacer referencia a él. Pero algo que yo te digo por mi experiencia, ¿vale? Yo no pongo la experiencia de los demás, lo que yo he vivido y he palpado, ¿no? Y que es lo que puedo yo hablar, porque hay una costumbre que se está cogiendo y ya también vamos a hablar de ella, pero el que tú llegues a un centro sanitario
y que el equipo humano que te atienda te da una tranquilidad, como si te conociera de toda la vida. Ese trato humano de cercanía es lo que te tranquiliza sin ponerte ningún calmante. Y sabes que estás en buenas manos porque sabes que se están viviendo contigo y se están preocupando por ti. Mira, siempre hay un ejemplo que hace alusión a tus palabras, ¿no? Que cuando vamos al médico, la prisa es en llegar. Después llegas y te sientas y sabes que estás cerca, que alguien te va a atender y parece que te tranquiliza, el dolor aminora, como cuando vas al dentista, ¿no? Y dices, coño, vengo al dentista y aquí se me quita el dolor de muelas cuando llevo yo 3 días doliendo, ¿no? Es decir, esa afectividad, esa receptividad, esa confianza en tener seguridad en el profesional que te va a atender es curativa. Es curativa, o por lo menos es sensiblemente tranquilizadora y conciliadora, ¿no? Y te va a ayudar. Entonces, esa es la mano que bien expresabas antes y que emocionaba, ¿no? Que se te tiende, ¿no? Por eso, viva la enfermería, ¿no? Vivan las enfermeras y los enfermeros, porque este es su día. Efectivamente. Todos queremos tener un enfermero o una enfermera en nuestra vida. Exacto, exacto. y tenernos más cerca, mucho mejor. Exacto. Nos da esa seguridad. Y yo digo que estamos y le voy a dar un consejo. Si estas personas han tenido que formarse, estudiar especialidades, dedicar mucho tiempo de su vida para hoy poder ejercer esta profesión, no tenemos que, porque nos sentamos delante de una pantalla y ponemos en el Google una enfermedad, darle las clases y decir lo que nos tiene que hacer y cómo nos tiene que hacer, y encima nos enfadamos sin tocar ni un libro de medicina, ni un segundo a una clase de medicina. Y esta sociedad se está acostumbrando a eso. Bueno, en ese caso es perversa la información. Es decir, la medicina no es matemática, la sanidad, la enfermería no es matemática. Por eso somos profesionales del cuidado, porque cada persona es diferente. Sí, nosotros a cada persona, y esto en el sistema sanitario ocurre como metodología científica, se hace una valoración previa, ¿vale? Pero una valoración previa integral de toda la persona y de todo aquello que influye en su organismo, en su fisiología, en su estado de salud física, social, psicológicamente, para saber bien a qué es lo que tenemos que tratar, ¿vale? Tú te vas a internet y pones 4 síntomas y te va a terminar siempre de manera fatal, ¿vale? Es decir, te mueres o tienes una enfermedad muy grave o te va a ocurrir algo o como ves cuando un prospecto de cualquier fármaco, ¿no? Si lo lees no te lo tomas porque va a decir, mi madre, me puede pasar todo esto, ¿no? Entonces, esa es la profesionalidad de la persona. Internet no está preparada para el ámbito sanitario, ¿vale? Hay ámbitos científicos que además están al acceso de los profesionales, pero no es la búsqueda de información ni de solución precisamente la que hay que buscar en Internet en el ámbito sanitario. Esto lo digo alto y claro. Por favor, cuando estén malos, cuando estén enfermos, cuando tienen alguna duda, no vayan a Internet, pues se van a poner peor. Sí. ¿Vale? Póngase en manos de los profesionales. Efectivamente. Siempre, siempre, siempre en esto hay una metodología que nosotros la hacemos muy rigurosa, con una valoración para entender hasta dónde podemos diagnosticar, llegar, tratar y establecer el plan terapéutico adecuado a cada persona, ¿no? Esos son, ponte en manos de profesionales, ¿no? Don José Gilberto Moreno, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4TV y acercarnos a esa actividad que se está llevando a cabo en el Museo Elde, como director del Museo Elde, Museo de la Ciencia y de la Tecnología, que hoy por hoy podemos disfrutar y tenerlo. Nunca hemos valorado lo que tenemos en Canarias y lo que tenemos especialmente en Gran Canaria, con esa puesta ahora en escena del cuerpo humano que se va a ampliar para que podamos disfrutar, por lo cual no va a haber disculpa de que no he podido ir. Y su vez también hoy felicitarlo por su profesión como enfermero, a todo el colectivo, por supuesto, hay que hacerlo amplio, por esa gran labor que están llevando a cabo, por esa humanidad que tiene y por estar cada día más cerca de la sociedad y de los enfermos. Muchísimas gracias. Cerramos esta entrevista con don José Gilberto Moreno, director del Museo Elde, Museo de la Ciencia y la Tecnología. Y hoy, amplio, y lo digo claro, felicidades a todos los enfermeros y enfermeras. Felicidades por ser tan humanos, felicidades por ser tan grandes profesionales. Y hoy por hoy tenemos una salida de calidad gracias a esos hombres y mujeres que lo dan todo, todo, para que nosotros estemos en buenas manos, por lo cual tenemos que ser solidarios. Y hago un llamamiento.
Tenemos una deuda con ellos, porque cuando más lo necesitamos, mira, téngalo seguro, siempre ellos están ahí. ¿Y nosotros dónde estamos? Reflexionen y reivindiquemos, porque que tengamos unos trabajadores y trabajadoras en la sanidad, que tengamos calidad de laborar, así de claro. Que ellos no estén preocupándose por esos contratos, que no se estén preocupando por esa inestabilidad laboral. Y eso es responsabilidad nuestra, no de ellos, nuestra, que tenemos que exigirlo. Porque hoy por hoy el poder ciudadano es lo que vale, lo que no sabemos hacerlo valer. Tenemos que aprender un poco. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar ahí.